Seguimos acompañándote en esta tarde. Bueno, y aprovechamos ahora para abrir un segmento que tiene que ver con la actualidad económica y política en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, en esta jornada nos están dejando como datos lo que ha sido la gestión de Mauricio Macri, tanto a nivel nacional como en el plano internacional, ¿no? ¿Cómo se ubica Argentina en este contexto? Y por supuesto, para poder analizar todos estos temas, vamos a contar con la presencia del contador y licenciado Fernando Echazú, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, buenas tardes, Mabel. Un gusto que nos No, el acompañes. gusto es mío, justamente de poder comenzar un nuevo ciclo en tu programa que es muy visto por todos los salteños. Bueno, además de velocidades máximas, entonces tienen la oportunidad de verlo a Fernando acá, tocando otros temas, en este caso, como te decíamos, el abordaje justamente de los problemas económicos que atraviesa nuestro país, y también vamos a estar analizando cuáles son las cuestiones políticas más trascendentes. En esta jornada tenemos mucho material justamente con el posicionamiento de nuestro país a nivel internacional, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros? Lamentablemente, los datos, los informes con los que se cuenta hasta ahora no son los más favorables, Fernando. Tal cual, bueno, hay un dato que Argentina la ubica muy mal en el ranking de competitividad a nivel mundial. Sí. Esto, sobre todo, tiene su relevancia a partir del nuevo acuerdo firmado por Argentina y la Comunidad Económica Europea. Como todos saben, hace muy poquito el presidente anunció ese acuerdo, pero todavía no se conocen las cláusulas particulares por sector, Sí. por actividad económica, y cuáles son los alcances de ese acuerdo. Por supuesto. ¿De qué manera beneficia a Argentina ese acuerdo y de qué manera, obviamente, a la contraparte, ¿sí? A la Comunidad Económica Europea? Bueno, tenemos algunas plaquitas para ir compartiendo con ustedes. Vamos con la primera. Esto era lo que señalaba Fernando, ¿no? El índice de competitividad 2018 del Foro Económico Mundial de Davos. Y estos datos no son para nada alentadores en torno a los lugares que ocupa nuestro país. Si podemos pasar a la segunda placa para ir Aquí está, ilustrando, mirá, ¿no? justamente Acá lo está, que nos mira. muestra es que de un relevamiento hecho sobre 140 países, Argentina, como verán, ocupa el puesto 81 dentro de los países latinoamericanos. Fíjate que está hasta después de Uruguay, que está 53, y Brasil 72. Sí, y solo Paraguay, que ocupa el puesto número 95, ¿no? Sería el que, digamos, dentro de lo que es esta zona del mundo, se ubica de una manera más negativa que Argentina, ¿no? Estos parámetros, como para que ustedes lo puedan analizar. Y muy por atrás también de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué te digo Estados Unidos? Porque acaba de anunciar de que juntamente con el presidente de Brasil, con Bolsonaro, están negociando un nuevo acuerdo con Estados Unidos, digamos, y esto tiene su implicancia de saber dónde estamos parados, para ver cuáles son nuestras ventajas y desventajas a la hora de firmar un acuerdo de libre comercio con estas naciones, ¿no? Claro. Fíjate lo que muestra esta placa. Ahí está, la estabilidad macroeconómica, ¿no? Argentina casi cayéndose de estos 140 países, el lugar ahí lo tienen perfectamente estipulado, el número 136, o sea, puesto 136 para Argentina, como decíamos en este informe de Davos justamente. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque de alguna manera el gobierno nacional intenta hacernos creer, lo está haciendo ahora además con los spots de campaña y ese viento a favor que Mauricio Macri espera que alguna vez llegue. El segundo semestre jamás apareció, las inversiones nunca llegaron. Se perdió el segundo semestre. Se perdió el segundo semestre. Del calendario. Claro, por lo menos ese segundo semestre del 2016 no apareció jamás, ¿no? En este primer año donde todo el mundo por ahí alguna esperanza tenía con la gestión de Mauricio Macri. Siempre se ha intentado vender que con este gobierno Argentina se insertaba de mejor manera en el mundo, y estos datos, que como decimos son de fines de 2018, muestran claramente que no se ha logrado absolutamente nada en ese sentido, ¿no? Lo que pasa, Mabel, que en esto de la integración comercial con el mundo, todos los países, en una economía globalizada y signada por el capitalismo, todos los países necesariamente deben integrarse al mundo. Ahora, lo que cabe preguntarse es si esa integración, cómo debe hacerse esa integración, digamos. Hasta ahora Argentino vino haciendo una integración al mundo de una manera muy boba, muy poco inteligente, porque vos fijate lo que hace Donald Trump. Donald Trump, cada vez que se sienta en una mesa de negociación con cualquier país del mundo que quiere
introducir productos de su país a Estados Unidos, Donald Trump dice, vamos a negociar un acuerdo bilateral y vamos a ver de qué manera beneficia a Estados Unidos o de qué manera perjudica el empleo de los estadounidenses. Claro. Y Donald Trump, vos fíjate, que ellos son los estandartes del liberalismo económico mundial y del capitalismo a nivel mundial, sin embargo, para proteger su industria nacional y para proteger su empleo, el empleo de todos los estadounidenses, lo primero que hace es decir, no, veamos de qué manera tu producto va a perjudicar la comercialización y la producción de nuestros productos. Claro. Si hay un intercambio inteligente entre ambas naciones, de que yo te provea a vos bienes que a vos te hacen falta y yo te reciba los bienes que vos producís porque realmente son de calidad y de menor costo, bueno, bienvenido sea. Bueno, recordemos la traba que tuvieron los limones en el ingreso de Estados Unidos, ¿no? Una de las cuestiones que también se dio a inicio justamente de esta gestión, y también hay que ponerse a pensar qué es lo que nosotros vamos a insertar en el mundo, porque vender materia prima que hace solamente empobrecer a nuestro país y obviamente generar trabajo, generar empleo en otro lugar, ¿no? Que esto es una dificultad que Argentina tiene que no ha logrado subsanar a lo largo de este tiempo. ¿Sí? Podríamos ver la placa siguiente. La placa siguiente. ¿Qué pasa con el mercado externo? Mira, lugar 120 para Argentina, tenés de nuevo Estados Unidos bien posicionado, Países Bajos que también en general nos lleva a la delantera en absolutamente todo, con muchísima distancia a todo lo que es América Latina, y Alemania en el séptimo lugar. Y Argentina, ¿no? como verán, se ubica 120. en el 120. Claro, tristísimos estos datos, pero creo que hay que contarlos justamente para que no nos terminen vendiendo... Bueno, ¿por una qué es mentira, importante ¿no? esto que yo te decía, Mabel, de la necesidad de que todos los países nuestros cada vez exportemos más? ¿Sí? Porque eso justamente hace de que en el mercado externo tengamos una mayor presencia, obviamente en ese ranking, Argentina pueda subir, digamos. No está mal que firmemos tratados de comercio con otras naciones del mundo y con los bloques económicos. Lo que está mal es que sea poco inteligente, ¿sí? Sí, sí. Lo que está mal es que sea a costa del trabajo de los argentinos. Claro. ¿Sí? Y lo que obviamente debemos hacer como país, Mabel, es que nosotros superemos esta economía muy primarizada que tenemos en la Argentina, donde solamente vendemos productos primarios. ¿Por qué? Porque ellos nos compran los productos primarios, le agregan valor. Claro. Le agregan valor. Y después nosotros volvemos a... Y nosotros se los volvemos a comprar, digamos, claro. o cualquier otro país del mundo se los vuelve a comprar. Entonces el negocio lo hacen ellos porque el valor lo agregan ellos, Sí. y al agregar valor crean empleo. Bueno, esa ecuación que parece tan fácil, bueno, a nosotros los argentinos nos cuesta muchísimo, de siempre, nos ha costado muchísimo poder pasar de una economía muy primarizada, de país exportador de granos, de carnes, de productos primarios, a ser realmente un país industrial, de manera de que se sostenga una política estatal que se fomente el empleo. ¿Sí? Bueno, y ahora incluso se han destruido muchas industrias, ¿no? Ya vamos a seguir recorriendo algunos datos, pero una de las caídas principales tiene que ver con la industria automotriz, por ejemplo, que es un dato relevante, significativo, que todo el mundo lo conoce, no ha importado incluso estos planes que el gobierno ha sacado hace muy poco tiempo, ¿no? Y que impulsan de alguna manera a subsidiar lo que es el costo de un vehículo. Creo que este es un ejemplo clave de lo que ha estado pasando con nuestra economía, ¿no? Y justamente con lo que vos decías de la industrialización. Bueno, tenemos más material, vamos a avanzar a la siguiente placa si son tan amables. ¿Cuáles son los indicadores negativos, no? Miren cómo nos vamos ubicando de acuerdo al ítem del que estemos hablando. En el sistema financiero, puesto número 97 para Argentina, dinamismo comercial, el número 84, y en instituciones que creo que muchos de nosotros descreemos de las instituciones en nuestro país, el puesto número 77, ¿no? Hay muchos indicadores negativos que tienen que ver con esto y obviamente también esto hace a la generación y a que puedan llegar esas inversiones que nunca aparecieron en nuestro país hasta ahora, ¿no? Vos fíjate con relación al sistema financiero. Lamentablemente hoy el acceso al crédito es prácticamente imposible para la pequeña, mediana y gran empresa, digamos, porque las tasas de interés, que están por arriba del 60%, entonces hace imposible de que cualquier empresario que quiera expandir su producción, digamos, o utilizar a pleno su capacidad productiva, o ampliar su planta industrial de manera de que su capacidad productiva sea mayor, no lo puede hacer.
No lo puede hacer sencillamente porque no hay acceso al crédito. Y justamente una de las herramientas que permite justamente a una economía crecer es que todos aquellos que están dedicados a la producción de bienes o a la prestación de servicios puedan acceder al crédito para poder expandir su economía. No se puede hacer, digamos. ¿Por qué no se puede acceder? Porque es altísimo el costo del capital de tercero. Sí, sí. Es altísimo el endeudamiento que uno debe asumir para poder crecer. Entonces, ante esa disyuntiva, el empresario argentino que dice, no tomo crédito, me dedico justamente a utilizar la capacidad instalada que tengo, o reduzco mi capacidad de producción de acuerdo a mi capacidad instalada, y produzco lo que pueda, y trato de sobrevivir en un panorama de crisis nacional que me permita justamente decir, bueno, quizá más adelante pueda expandirme, quizá más adelante pueda acceder al crédito, mientras tanto sigo pagando y cubriendo mis obligaciones. Bueno, vamos con la placa siguiente, ahí está la explicación de lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa, no, con los indicadores individuales? Bueno, en importaciones, el puesto número 138, ya prácticamente cayéndonos de este ranking. Pero eso tiene que ver con la balanza comercial, claro, digamos, el saldo entre lo que exportamos y lo que importamos, digamos. Fíjate el puesto que ocupamos. Bueno, de 140 países, ¿no? Eso no hay que Claro, olvidarlo, cayendo, justamente. En inflación también, al borde, digamos, de derrapar, ¿no? Bueno, el puesto el número dato, 137. el dato de la inflación es de por más descriptivo de lo que pasa en la economía nacional. Argentina ocupa, sacamos a Venezuela porque es un caso muy particular y extremo de mala administración fiscal. Argentina ocupa el peor ranking en América Latina. Tiene la más alta tasa de inflación que el conjunto de todos los países latinoamericanos, digamos. Ya vamos a ver después cómo está midiendo la inflación, cómo terminó la inflación en el mes de junio, y cómo nos alegramos de que haya bajado 2 puntitos, cuando en realidad lo que Argentina tiene de inflación en un mes es lo que tienen todos los países latinoamericanos en el año. Claro. Fíjate Tremendo. cómo estaremos. Terrible, ¿no? Prácticas de contratación y despido. Volvamos a la placa anterior, así lo podemos mostrar. Gracias, chicos. Ahí en el puesto número 137, flexibilidad en la determinación de salarios también, ¿no? Digo, tampoco es que se generan buenas condiciones, obviamente, para nuestros trabajadores. Crédito doméstico al sector privado, algo que Fernando mencionaba, el puesto número 135, ¿no? Si podemos avanzar para ver el resto de los indicadores individuales que también nos tiran abajo, ¿no? Efectos distorsivos de impuestos y subsidios, el puesto número 130, financiamiento a pymes, las pymes que están prácticamente destruidas en este gobierno, muchas han cerrado, el puesto número 129, la carga regulatoria, el puesto número 126, tarifas al comercio en el mismo lugar e impuestos laborales en el puesto número 123, ¿no? Muchos datos entonces que nos hablan de una realidad que no nos gusta, obviamente, pero que, como decíamos, queríamos mencionarla. Tenemos datos de inflación, así que vamos a ir repasando también qué es lo que ha ocurrido en torno a esto. Esta es la inflación según los gremios, ¿no? Que como vos decías, Fernando, ha sido del 3% en el mes de junio. Un dato que es muy elevado porque esto tenemos que hacer la sumatoria anual, ¿no? Cómo se va extendiendo, y algunos ya hacen hasta incluso una proyección que justamente va a ser muy elevada a fin de año, de mantenerse incluso estos indicadores más positivos que implican una baja, ¿no? En lo que era la inflación que veníamos manteniendo. Pasemos por favor a la placa siguiente. Ahí tenés, mira, cómo se dan las mayores subas en esparcimiento, por ejemplo, en vivienda, ¿no? Que sabemos que mucha gente, justamente en estos días hablábamos acerca de la situación que vive muchísimas personas, muchísimas familias que ahora han quedado en situación de calle. Este miércoles lo analizábamos acá en el programa, hablando de que antes eran los hombres quienes quedaban por distintos problemas, por cuestiones de adicciones, algunos porque por determinadas circunstancias habían tomado esa determinación, pero ahora son familias enteras las que han quedado sin poder sostener ni siquiera un alquiler. Mabel, así como está señalando cada uno de los rubros que inciden en el índice de inflación, lo primero que tengo para decirte es que esto surge de un estudio que hizo el Instituto de los Trabajadores, que depende de la Universidad de la Educación y el Trabajo, la UMET. Bueno, ellos ¿qué dicen?
de que la inflación correspondiente a junio se desaceleró levemente con relación a la de mayo en 2 puntitos. O sea, Claro. de 2,9 que teníamos en mayo a 2,7, digamos. Digamos. Eso es, digamos, lo que celebramos de que haya bajado un 0,02 puntos. Digo, esa celebración, como decía anteriormente, debería ser, digamos, debería ser una tasa anual, digamos, para ponernos Claro. contentos, digamos. Totalmente. Eso sigue siendo mensual, lo que ubica en el semestre del año un acumulado del 22,8%. Mira, muchísimo, ¿no? No, Muchísimo tremendo. en lo que va avanzando este año. Vamos con la placa siguiente, ahí te estamos mostrando algunos de los rubros entonces donde ha sido más fuerte esta inflación, ¿no? Donde se han dado las mayores subas, ahí tenés indumentaria y calzado, otros bienes y servicios, ¿no? El rubro salud, que es tan importante también, obviamente también ha tenido su impacto, como te decíamos, en este mes de junio. Si podemos avanzar hacia la placa siguiente, por favor, así vamos dando otros datos. Últimos 12 meses, mira lo que ha sido la inflación, ¿no? Tremendo realmente, un dato que obviamente nos paraliza, ¿no? 55,7% de inflación interanual, o sea, en los últimos 12 meses, contado de junio a junio del año pasado, ¿no? Claro, con salarios que no acompañan obviamente lo que es esta inflación, y por eso también, como decíamos, se hace muy difícil poder sostener un hogar, ¿no? Desaceleración leve en junio, como recién daba el dato Fernando, del 2,7% de la inflación. En el primer semestre del año, un 22,8%, entonces sería este acumulado, esto que tanto celebramos, de que haya bajado mínimamente la inflación en este mes y en el mes de mayo también, pero con un dato semestral muy alto, ¿no? Si podemos avanzar a la placa siguiente, vamos a tener más información allí. Mirá cómo se da esto, Fernando. A ver si lo querés explicar vos. Si la inflación fuera del 2,5 mensual en el segundo semestre, a fin de año habría una alza acumulada del 42,4%. ¿Por qué es importante conocer este dato? Porque mientras más elevada es la tasa de inflación o el índice de inflación, mayor es la pérdida del poder adquisitivo que sufren los trabajadores en su salario, digamos. Sí, sí. Y vos sabés que cada vez que hay una suba debido a la inflación en el nivel general de los precios, es como que el salario viene corriendo de atrás, digamos. Sí, sí, sí. Nunca hemos podido, en la gestión de Macri, hacer de que el salario, el incremento salarial, sea al menos igual al incremento del índice inflacionario. Porque si hubiera sido igual, bueno, digamos, está mal tener un alto índice de inflación, pero no hubiera impactado en el bolsillo de los trabajadores, porque si lo van aumentando en la proporción de que aumenta el índice de inflación, bueno, por lo menos nos serviría nuestro dinero para comprar los mismos bienes y pagar los mismos servicios que pagábamos el mes anterior. Claro. No sucede eso. Siempre el salario de los trabajadores, y sobre todo sobre aquellos que impactan más, es en aquellos que son asalariados de un sueldo fijo, siempre vas muy abajo de la tasa de inflación. Esa brecha es lo que termina absorbiendo el trabajador, digamos. Los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, y hay una transferencia de ingresos desde los sectores más pobres de la sociedad hacia los de mayor concentración de capital por el solo efecto de la tasa de inflación. Claro. Bueno, una plaquita más, entonces clarísima la explicación de Fernando. Y acá está, ¿no? Entre noviembre de 2015 y junio de 2019, el salario real cayó el 16,4%. Ese es el dato de la brecha esa que yo te señalaba con anterioridad. Sí, Cómo han ido aumentando los salarios en relación a la inflación. Esa es la brecha. Tremendo, la verdad, ¿no? Como para que ustedes se den una idea. Bueno, ustedes lo viven en sus casas, en sus hogares, cuando uno va a revisar la heladera, cuando uno va a pagar los servicios, cuando uno ya no le alcanza ni siquiera para poder pagar el alquiler que antes llevaba de una manera normal, ¿no? Como algo cotidiano. Vamos a ver la última placa, si son tan amables, así ya vamos dándote los últimos datos que tenemos, ¿no? Pobreza, un dato que acá hay que tenerlo en cuenta en referencia a cómo asume Mauricio Macri con un 26,8% de pobreza y cómo por lo menos
menos hasta ahora va dejando el país, ¿no? Pobreza del 35%, la mayor desde el año 2008 y por eso también, como te decíamos, todo este impacto social que vos ves en la calle y que no hace falta que te lo expliquemos demasiado, Bueno, ¿no? mira, Mabel, por último, decirte, ¿sí? Macri asumió con el 26,8 y está entregando un país con el 35%. Si lo entrega, porque todavía no sabemos qué va a Por eso, pasar. pero uno de los ejes de su campaña era justamente La pobreza cero, digamos. No solamente que no cumplió con todo lo que prometió, sino que esto, que era un tema central, que es un tema muy sensible para los argentinos, el tema de la pobreza, no solamente no cumplió, sino que agravó el problema, ¿sí? Todas las políticas macroeconómicas por él impulsadas. Digo, para que también pensemos de que hoy la Argentina lamentablemente está polarizada entre dos grandes sectores de la política nacional. Por un lado, la fórmula de Fernández, que dejó el país con un 26,8% de pobres. Y por otro lado, el actual gobierno, que pretende seguir 4 años más, que nos está dejando el país con el 35% que la de pobres. profundizó. O sea, es una lucha entre dos fracciones de políticas por el poder, donde lo que se le está mostrando a la ciudadanía es quién dejó menos pobres, digamos, o quién dejó más pobres. En definitiva, entre dos modelos que además no resolvieron el problema y que además terminaron también con un problemas de estancamiento de la economía y con serios problemas de la macroeconomía en general. Hoy se debate la política argentina entre esos dos modelos. Bueno, pero hay otras alternativas, así que seguramente después vamos a estar hablando también acerca de eso. Fernando, muchísimas gracias, muy amable y bueno, muy contenta de que hayas iniciado también este segmento acá en el programa. No se vayan, quédense ahí, ya volvemos.